¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Dios no necesita de nadie para hacer su voluntad, ¿amén? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Siendo que si la voluntad de Dios es todopoderosa, ¿para qué necesita nuestras oraciones? Basta con que Él diga y haga. ¿Por qué tenemos que orar? La respuesta, entre otras palabras, está en Hebreos 2:7, que dice que Dios nos dio poder en la tierra para señorear. De otra forma dicha, Dios estableció una ley que todo sea a través del hombre. A través del hombre se mueve lo bueno, a través del hombre se mueve lo malo. Y la oración hace que el poder de Dios se mueva a través del hombre. La oración, pues, es la comunicación con Dios de una forma directa, sencilla, honesta, clara, transparente. La oración no necesita palabras muy estructuradas. La oración necesita la sinceridad, la fe del corazón, para que Dios se mueva a través de esa persona que tiene fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? El diablo muchas veces trata de minimizar el poder que tiene la oración porque no entendemos cómo funciona. Decimos pido algo y no se me fue concedido, entonces la oración no sirve. Es la conclusión lógica del ser humano, pero es por eso necesario que sepamos cuáles son las oraciones que funcionan y cuándo y cómo funcionan. Es como decir que el gimnasio no sirve porque no te pusiste ponchado en 2 días que fuiste. O que el fútbol no es para ti porque entrenaste una vez. Tenemos que conocer lo que la palabra de Dios nos enseña, y a través del conocimiento viene el poder. Moisés fue usado grandemente por nuestro Señor Jesucristo porque era un hombre manso. La palabra mansedumbre quiere decir alguien que se deja guiar dócilmente. Y dice la palabra que Moisés era un hombre manso. Esto es, que se dejaba guiar. Y como se dejaba guiar porque era obediente, entonces el poder de Dios se manifestaba a través de la vida de Moisés. Vemos el Antiguo Testamento, los milagros y portentosas maravillas que Dios obró a través de la vida de Moisés. Uno de ellos fue este. Abrió el mar, pero no fue el único. A través de la vara de Moisés salía agua de la peña. Pero es necesario saber por qué tenemos que orar. La necesidad de orar viene de que Dios obre a través de la vida de aquellos que tienen fe, para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Primero, ¿dónde? En mi persona. Primero, ¿dónde? En mi persona. Porque el diablo se mueve por esta ley. El diablo también usa las palabras para moverse él. Cuando nosotros declaramos lo malo, el diablo toma eso malo como una declaración de fe y viene a nuestra vida. Tengo un dolorcito en la cabeza, a ver si no es un tumor. Ay, me salió una bolita aquí, a ver si no tengo cáncer. Híjole, no me está yendo bien en mi trabajo, a ver si no me corren. Mi esposo no ha llegado, a ver si no tuvo un accidente. La oración es la comunicación directa y honesta con Dios, pero a través de la palabra que nosotros expresamos, también el enemigo puede usarla para hacer lo mismo que hace Dios, moverse a través de nosotros
para que Él establezca su reino en nosotros. Por eso dice la palabra que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque cuando entra a nuestro corazón, mueve a que nosotros saquemos palabras de maldad y a través de esas palabras contaminar y hacer el diablo su obra de destrucción. Por tal motivo nosotros tenemos que orar sin cesar, dice la palabra. Dice, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a tener. Y muchas personas dirán, yo creí, yo oré, pero no tuve. Porque la oración debe de ser completa. Esto es, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir que las cosas sean conforme a lo que yo quiero. Recuerda, acabamos de decir que la oración es la comunicación con Dios para que se mueva el poder de Dios en nosotros. No el poder de nosotros a través de Dios. No es así. Para que Dios haga su voluntad a través de nosotros, no para que yo haga mi voluntad a través de Dios. Señor, yo quiero que esta persona le des, quiero que esta persona no le des, quiero yo tener, no quiero tener. Y es al revés. Es para que la voluntad de Dios se manifieste a través de una persona que está alineada a su Santo Espíritu. Ahí es donde todo lo que pides te va a ser dado, porque pides conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Hay muchas oraciones que son inútiles. ¿Cuáles son? Bueno, cuando una persona no tiene santidad, por decirlo de una forma sencilla, cuando no está alineada al Espíritu Santo, cuando no tiene un corazón lavado, o cuando no tiene la mente renovada en el Señor y se mueve en la maldad, esa persona no es agradable a Dios, dice Jeremías. Cuando una persona ora a algo o a alguien que no es Dios, tampoco esa oración es útil ni es agradable a Dios. Con todo respeto lo digo, un Dios es un ser divino al cual le atribuimos un poder. Nuestros amados hermanos católicos dicen que no tienen otros dioses, pero ¿que los santos no son seres divinos a los cuales les atribuimos un poder? Son santos, son benditos y están con nuestro Señor. Pero el Señor dice claramente, ¿quién es el único que todo lo puede? ¿Quién es el único que todo lo ve? ¿Quién es el único que todo lo oye? Entonces cuando yo hablo, ¿quién me oye? ¿Quién más? ¿Hay alguien más que tenga ese poder? Con todo respeto lo digo para mis hermanos. Este entendimiento es sencillo cuando nosotros tenemos la disposición de aprender la verdad. Hay que tener respeto por nuestros hermanos, por María, por los santos. Pero cuando yo hablo, el único que está escuchando mis palabras es el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Así que oraciones inútiles son aquellas que van de un corazón sucio. Oraciones inútiles son aquellas que van dirigidas a otros dioses. Y también las oraciones inútiles son aquellas que nacen de mi egoísmo, de pedir para lo que yo quiero. Esas oraciones no van a ser respondidas porque no son conforme a la voluntad de Dios ni son agradables a Dios. Así que, ¿cuáles son las oraciones y qué forma de orar debemos de tener para que el Señor se agrade en nuestra vida? Una oración debe de empezar con una reflexión, con una inducción, con una inspiración. Dice la palabra en Eclesiastés que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos más bien para oír que para hablar.
Te pongo un ejemplo. El rey más poderoso del mundo. Te dicen, tienes audiencia con el rey, puedes entrar. ¿Tú llegarías pidiéndole algo al rey o esperando que el rey te diga, puedes hablar? Cuando marcas por teléfono a alguien, antes que te contesten, ¿tú ya estás hablando? ¿O no esperas a que alguien te conteste y te diga, bueno? La oración debe de empezar por preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Voy a orar por una persona que está enferma y tengo mucho amor y mucho deseo de que esa persona sane, pero antes de hacerlo, ¿qué quieres que ore por esta persona? Sé que está enferma, pero ¿cuál es tu voluntad? Aquí como pastor he orado por muchos. Pastor, ore por mi bebé, ore por mi enfermedad, amén, yo oro. Pero yo le pregunto al Señor y el Señor me muestra, es el carácter, es la maldición, es el descuido. Y sí oro por lo que están pidiendo para que ustedes pues queden complacidos, pero también le adiciono lo que el Señor me está diciendo. Y ese espíritu de enojo y ese desorden alimenticio, porque cuando nosotros recibimos inspiración podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Así que di conmigo, yo debo de orar porque el poder de Dios se manifiesta a través de mí. Tengo la necesidad de orar para que el diablo no se mueva en mí, sino el Espíritu Santo. Cuando empiezo a orar, debo de reflexionar, debo de pensar sobre mi vida, sobre la voluntad de Dios, para que entonces con el entendimiento del Padre yo pueda empezar a comunicarme con Él. Una vez que tenemos esa comunicación con Dios, no es un seguimiento hermano ABC. Te estoy dando las condiciones de una oración para que tú, conforme a tu sentimiento, puedas orar con el corazón y sean esas oraciones contestadas, que sean agradables a Dios. Lo primero que necesitamos cuando oramos es entregar nuestra carga. Yo no sé si a ti te pasa, pero mi cuerpo está muy chiqueado. No tengo ganas de ir al baño, pero nada más estoy a 2 cuadras de mi casa y empiezo con el ay. No sé si a ti te pasa que cuando llegas a la casa le metes la llave y ¡pum!, vas para adentro, sobre todo cuando no has podido ir a un baño, o a veces que sí podemos, pero como que nuestra casa es diferente, ¿no? Y el Señor me ponía que muchos de nosotros así estamos. Venimos con esa necesidad de ir al baño, pero estamos en el baño y no nos descargamos, sino que seguimos con esto así. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, debemos de soltar todas nuestras cargas. ¿Cómo nos sentimos cuando salimos del baño, hermano? ¿No te sientes así como con mucha paz, muy relajado, muy ligero? Dices, caray, me siento descargado. El Señor me ponía que la oración así debe de ser. Tenemos que echar sobre Dios nuestras cargas. Esas cargas, hermano, no nos permiten orar correctamente. Entregarle a Dios nuestras cargas es poner nuestra confianza en que Dios, en su voluntad perfecta, Él va a hacer. Es mi hijo que tiene cáncer. Es mi madre que sufrió un accidente. Soy yo que perdí el trabajo. Es mi bebé que está próximo a nacer y no puedo dormir. Y es lo que nos preocupa, y es lo que nos angustia.
Y es mi esposo, que son las 3 de la mañana y no aparece y no trae el celular apagado. Es esa desesperación que tenemos en el corazón que no nos permite ir más allá de esa angustia, de esa aflicción. Por eso tenemos que entregarle al Señor nuestra carga cuando venimos a la iglesia. Nosotros debemos de hacer esto, echar toda nuestra carga. Todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, porque el Espíritu Santo, a través de la oración, te quita esa pesada carga y te da paz. ¿Cuántos quieren esa paz en el nombre de Jesús? Así que, cuando nosotros descargamos esa ansiedad, esa preocupación, a través del entendimiento que el Señor nos da, nosotros podemos empezar a tener un cambio de mente, un cambio de corazón. Y arrepentirse quiere decir cambiar la mente y cambiar el corazón. ¿Sí? Puedo darte el ejemplo claro cuando las mujeres van a comprar zapatos. Se traen después de 3 horas de andar escogiendo 20 o 50 pares, se traen un par y al rato dicen, ay, me hubiera traído los otros. Quisiéramos cambiar. El arrepentimiento es un cambio. Di conmigo, el arrepentimiento es un cambio. Si no me arrepiento, no cambio. El Señor dice que viene el perdón a aquellos que se arrepienten. ¿De qué sirve que yo le diga, Señor, perdóname por haber maltratado a mi esposa? Si no me arrepiento, ¿de qué sirve? Si lo voy a volver a hacer. Y le digo, Señor, perdóname por haber maltratado a mi esposa. Y se lo digo una y otra vez, y el Señor dice, yo te perdono, pero tú no te arrepientes. Y arrepentirse es cambiar de actitud. Dejar de hacer lo malo para buscar hacer lo bueno. Esa oración debe estar de constante. Nosotros no hay que ser perfecto aquí más que Cristo. Entonces, si no somos perfectos, todos tenemos que arrepentirnos de nuestra imperfección. Dirá alguno, pastor, pero el que no se arrepiente es mi pareja, pero la que estás orando eres tú. La que quiere la gracia, el poder de Dios eres tú. ¿Tú quieres abrir el mar? Amén. Que Dios te use con poder y autoridad. Entonces dile, Señor, me arrepiento. Porque a través del arrepentimiento el Señor quita la acusación espiritual. El diablo trae folios. Esos folios dicen, Oscar pecó, Oscar maldijo, Oscar vio con malos ojos a una persona, Oscar se burló. Y esos folios están en mi contra e impiden que Dios me dé la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? El folio impide que te la dé. Dice el Señor, voy a bendecir a mi hija. No, ¿por qué? Porque se burló de su hermano. Porque envidió a la vecina. Y ese folio impide que Dios te dé lo que Él quiere darte. A través de la oración, el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Rompe los folios. Cuando nosotros decimos, Padre, perdóname el pecado contra el cielo y contra ti, y ahora, Padre, quiero cambiar para mejorar. Voy a llevarme mejor con mi esposa, voy a tratar mejor a mi vecina, no envidio nada de nadie, Señor, porque lo que tú me das es suficiente. Ayúdame a cambiar, Señor, a ser transformado a tu imagen y semejanza. Esa oración de poder y de arrepentimiento rompe la acusación y viene la bendición a tu vida. La oración de arrepentimiento. Cuando nosotros estamos arrepentidos, cuando nosotros soltamos las cargas, cuando el Señor ya nos limpió con su sangre, entonces nosotros nos convertimos en seres limpios y estamos preparados para hacer lo que nosotros vinimos a hacer este mundo, a adorar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cielo, hermano? Adorar a Dios. La adoración es la exaltación del Señor, para que cuando nosotros lo exaltamos, hermano, esa gloria de Dios desciende a nuestra vida. Te pongo un ejemplo que podamos entender. Yo tengo mucho frío, demasiado frío, y sale el solecito, ¿y qué hago? Pues me pongo frente al sol
¿Y qué es lo que hace el sol en mi cuerpo? Me calienta. La adoración es lo mismo. Cuando yo adoro a Dios, la gloria de Dios desciende a mí y en mí produce esa gloria, esa plenitud, esa llenura, esa transformación, ese cambio. El Señor no solamente dice adórenme porque quiero ser adorado, dice no, adorarme es amarme en extremo. La adoración es amar en extremo. Di conmigo, la adoración es amar en extremo. ¿Has dicho alguna vez, te adoro, chaparra? Adoro a mis hijos. Ese es el amor supremo. No hay un nivel más alto que la adoración. Por eso el Señor dijo, amen a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser, para que ese amor los una a Dios y descienda la bendición a sus vidas. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, la bendición del Señor viene a nuestras almas, a nuestras casas, a nuestras economías, a nuestros hijos. Yo, hermano, está la presencia del Espíritu Santo aquí. Yo estoy sintiendo la presencia, abro los ojos y de repente los hermanos. Yo digo, Señor, ellos están desperdiciando la posibilidad de llenarse de mí y de que yo los bendiga. Cuando una persona, hermano, adora a Dios en espíritu y en verdad, se convierte en un instrumento de poder. La riqueza del cielo desciende a su casa. Por eso es tan importante que adoremos al Señor. No solamente, hermano, con palabras, sino también con alabanzas y adoración. La adoración nos lleva, la alabanza de adoración nos lleva a la presencia del Espíritu Santo. La alabanza es una oración con el Señor. Una adoración armoniosa, si quieres verla así. La alabanza es una adoración armoniosa, una adoración musical. Nosotros no cantamos a Dios, nosotros alabamos a Dios. Por eso las canciones del mundo no son iguales a las alabanzas, porque las canciones son dirigidas al mundo y las alabanzas son dirigidas a nuestro Señor Jesucristo. Y alabar es adorar a Dios de una forma melodiosa. Y el Señor no anda buscando tu voz, el Señor lo que busca es el corazón. Es que canto muy feo. Al Señor le plació hacernos con esta voz así, chillona, aguda, tipluda, desafinada. Dice, a mí me plació hacerte así y así quiero que me adores. Esa oración, hermano, rompe maldiciones. Hasta el cielo está tronando. La alabanza y la adoración rompe maldiciones y descienden las bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones aquí? Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Todos. ¿Sabes? El universo entero alaba a Dios con su ser, con su naturaleza. Y esa adoración hace que el universo se mueva. Porque Dios, al ser adorado, manifiesta esa gloria sobre la creación y los planetas se mueven. Las galaxias se mueven y el Espíritu Santo también se mueve en este lugar. ¿Cuántos lo creen aquí? Cuando nosotros tenemos este espíritu de alabanza y adoración, hermano, tiene que haber en nosotros una cosa tan grande y tan hermosa que es esta. ¿Qué es agradecer? Estar complacidos por un favor. ¿Qué es agradecer? Estar complacidos por un favor. ¿Cuántos están agradecidos con Cristo aquí? ¿Sabes? En 1.000.000 de años, ¿dónde vas a estar, hermano? Si crees en Dios, si tienes la gracia de Dios, ¿con quién vas a estar en 1.000.000 de años? ¿Y en 2 millones de años? ¿Y cómo vas a estar con Él? ¿Vas a sufrir? ¿Vas a padecer? ¿Va a haber dolor? ¿Va a haber enfermedad? ¿Vas a tener que trabajar, hermano?
cuando estés con el Señor, con el sudor de tu frente. Esto es motivo de agradecimiento. Si yo te dijera de parte de la iglesia, todos ustedes tienen una semana de gastos pagados en Cancún, en el mejor hotel, desayuno, comida y cena, vuelo de ida y vuelta con taxi al aeropuerto. ¿Cuántos aplaudirían? Yo te pregunto, ¿qué es mejor, una semana en Cancún o la eternidad con Cristo? ¿Qué es mejor, una semana en Cancún o la eternidad con Cristo? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Aleluya, dale la gloria a Cristo, hermano. ¿Sabes? Tú estás pasando por un dolor, un sufrimiento. ¿Cuántos siglos va a durar ese sufrimiento? ¿3 siglos? Va a durar un tiempecito, ¿estás de acuerdo? Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cristiano que lo soporte. Ok, ¿y cuánto dura la eternidad? Eso, hermano, por siempre. Eso es lo que debemos de agradecer. Señor, yo estoy pasando por una dura prueba, por una necesidad, por un problema, pero ¿sabes qué, Señor? Pongo allá atrás los problemas. Aquí adelante pongo mi agradecimiento, porque tú me escogiste a mí, siendo que yo no soy nadie, siendo que soy pecador, siendo que no tenía nada mejor que las demás personas, y a mí me apartaste, Señor, para hacerme tu hijo y darme vida eterna juntamente contigo. Y por eso te voy a vivir eternamente agradecido. Oraciones, hermano, que son agradables a Dios, oraciones que son efectivas, porque nosotros normalmente nos basamos en este tipo de oraciones. Las oraciones que rogativas. Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que mi anhelo es esto, mi anhelo es este, y así, y así, y así, y asado. ¿Es agradable esto a Dios? Ahí dice que sí. Dice, exhorto a todos para que hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora aquí viene la pregunta: ¿qué cosa debemos de rogarle a Dios? Podemos decir, Señor, te ruego por mi trabajo, te ruego por mi suegra, te ruego porque no me duerma en el culto, te ruego, Señor, porque no me haga daño el mole que me comí hace rato. Eso puede agradar a Dios, puede ser que Dios lo cumpla, pero cuando tenemos la seguridad de que lo que le rogamos, el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos quieren saberlo? El domingo a las 10 vamos a verlo, hermano. Tú como padre de familia, ¿cómo quieres que sea tu niña? ¿Educada? ¿Que sea disciplinada? Esas son cosas que Dios quiere para todos, no para unos, para todos. Dios quiere que seamos esforzados, valientes, honrados, decentes. Dios quiere que seamos alegres. Dios quiere que seamos fuertes. Dios quiere que seamos bondadosos, que tengamos fe, que tengamos humildad, que seamos justos. ¿Sí o no lo quieres para tu hija? O para tus hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podemos pedir al Señor? Padre, ilumina a mi pareja. Señor, llénalo de tu luz, de tu amor, de tu paz, de tu bondad, de tu paciencia, Señor. Cosas buenas que nutren y llenan el alma. Pastor, entonces no puedo pedir por mi carro, no puedo pedir por las cosas que necesito terrenalmente. Sí, pero aquí hay algo. Esas, el Señor, conforme a su voluntad y en su tiempo, Él sabrá cuándo te las da o no te las da. Te voy a poner el ejemplo. Mamá, quiero portarme bien en la escuela. ¿Tú qué piensas? ¿Me ayudas o no me ayudas? ¿Tú qué le vas a decir? Que sí. Mamá, quiero llevarme la moto de mi papá y tiene 5 años la niña. ¿Cómo ves? ¿Me presta las llaves, sí o no? Pero ¿por qué si me amas? ¿Estás de acuerdo que la diferencia entre una cosa y otra no es lo mismo? Y tú sí amas a tu hijo, pero
conforme a tu sabiduría, entiendes que no es el momento que tu hija ande en una moto. ¿Es correcto? Pues lo mismo, que mi mamá sane, que mi hijo salga bien en el trabajo, que encuentre esto, que haga aquello. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor cosas terrenales, pero el Señor en su voluntad perfecta no se alinea a lo que pedimos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Y aquí es donde todos nosotros caemos en la incredulidad de la oración. Tenemos que saber que lo que siempre va a ayudarnos el Señor es a que seamos mejores personas. Tú quieres orar por tu familia y quieres que las oraciones que hagas por tu familia el Señor las cumpla, el Señor las haga. ¿Cuántos dicen amén aquí? Entonces tenemos que rogar por el alma de nuestra casa, que haya amor, que haya alegría, que haya gozo, que haya paz, que haya entrega, que haya sabiduría, que haya inteligencia, que haya prudencia, que haya paciencia. Ora por eso y el Señor va a decir amén, porque eso es lo que yo también quiero y siempre lo quiero. Así que si siempre ruegas y pides y das gracias por esto, siempre vas a tener la aprobación y la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Dirá alguno, pero es que yo lo que quería era trabajo. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo tenga trabajo o que tu hijo tenga sabiduría para conseguir cualquier trabajo? Entonces, ¿qué quieres? ¿Trabajo o sabiduría? ¿Sí me explico, hermano? Es que cada trabajo lo corre porque no es disciplinado, porque no es puntual. ¿Qué debemos de pedirle? ¿Otro trabajo o que tu esposo sea puntual? Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, el Señor pone lo que necesitamos, hermano, no lo que nosotros queremos. Han corrido una persona, yo veo mis hermanos, algunos que cada 2 meses cambian de trabajo. Ay, le estoy pidiendo tanto al Señor que me dé un trabajo donde ya puede estar, permanecer. Y siempre entra al trabajo y a las 2-3 semanas, coincidentemente, ya lo quieren golpear en el trabajo. Qué gente tan mala, ¿verdad? Dios dice, no necesita trabajo, necesita sabiduría, entendimiento, prudencia, paciencia, para que en el trabajo pueda durar, pueda permanecer y yo lo pueda levantar. Así que pide por esto para que tu hermano se levante. Y es lo que yo como pastor hago. No necesita trabajo, Señor, no. Necesita que se pare temprano a trabajar porque llega tarde y lo corren al mes. Por eso tenemos que pedir, hermano, rogar al Señor para que Él nos diga, Padre, ¿qué necesito pedir? Esto tiene dirección completa con las oraciones afirmativas. ¿Cuáles son las oraciones afirmativas, hermana? Sí, tú que me estás oyendo, hermano. ¿Cuáles son las oraciones afirmativas? Ahí está. Dice ahí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando nosotros declaramos lo positivo, declaramos lo bueno con fe, entonces lo bueno viene a las personas. Este servidor es un pecador, hermano, pero busco santificarme en la presencia del Señor, y cuando el Señor me pone, ora por la iglesia, hermano, a mí me tiembla todo, porque digo, Señor, ¿y si no sanan? ¿Y si no tienes fe? Ahí es donde yo debo de manifestar la fe, dice el Señor. Si tienes fe y empiezas a orar conforme lo que yo te vaya diciendo, la gente va a ser tocada por el Espíritu Santo. Entonces empiezo a declarar, no sé si alguna vez he orado por ti, no voy directamente a lo que tuve el problema, voy que empiezo a adornar. Señor, dale sabiduría, paciencia, Señor, dale virtud, y empiezo a declarar lo positivo sobre tu vida. Una oración afirmativa para tu esposo, para tu familia es esta: Señor, que la inteligencia habite en mi hogar. Señor, haz que lo que estemos aquí seamos pacientes, seamos prudentes, seamos amables, seamos honrados. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que nos cubras
Padre, con tu gracia, Señor, que nada malo pueda entrar a nuestro hogar, sino que tú habites en esta mesa, en este corazón. En mi vida, Señor, yo te pido que me hagas más optimista, más alegre. Empezamos a declarar cosas positivas. Este día me va a ir bien porque tú vas conmigo, Señor. Y si algo malo pasa, yo voy a aprender de lo que me pasa, porque algo mejor va a venir a mi vida. Esa es una oración afirmativa, una oración positiva que desata los cielos, porque un hijo de Dios tiene fe y habla conforme al Espíritu lo bueno para sí, para los suyos, en el nombre de Jesús. Esa oración tiene poder, hermano. Vas a bendecir. Yo, hermano, muchas veces voy en el camión y el camionero va peleándose con el mundo entero. Y yo digo, Señor, bendice al camionero. Cualquier problema que tenga su familia, Señor, Padre, pon paz en su corazón. Y sigue dándole, ¿no? Pero yo digo, Señor, está la oración. La bendición ya la trae. O una persona pasa y siento su carga espiritual. Digo, Padre, bendice a esta persona. Está muy triste, está muy deprimida. Y el Señor me dice, suelta la bendición. Suelta la bendición. Señor, Padre, quita. Yo declaro lo bueno para su casa. Yo declaro que tiene dinero. Yo declaro que tiene salud, Señor. Yo declaro que tiene bondad. Que lo malo sale de su hogar. Y esto, hermano, viene íntimamente pegado con la guerra espiritual. Las oraciones positivas son para declarar lo bueno. Y la guerra espiritual es para echar fuera, ¿qué? Lo malo. Di conmigo, las oraciones afirmativas y positivas son para declarar lo bueno. Y la guerra espiritual es para echar fuera lo malo. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus que están en el aire, llamados chancludos. Son los sentimientos, el odio, el rencor, la lujuria, la envidia, la soberbia, la impaciencia, la gula, la lujuria, la vanidad, la pereza. Como abunda, dice. La guerra espiritual, nosotros debemos de llevarla, hermano, con santidad. Fíjate bien, imagínate que yo soy una persona lujuriosa y empiezo a orar por otra persona reprendiendo el espíritu de lujuria. Voltea el demonio y me dice, perdón, pues si tú eres mi compa también. Cuando nosotros presentamos guerra espiritual, hay un gran peligro que el alacrán se nos echa a nosotros o a nuestra familia. Lamentablemente las iglesias pentecostales o carismáticas se da mucha la guerra espiritual, pero hay que tener el entendimiento de que debemos de estar en santidad completa. Aquí ha pasado que hermanos han orado por hermanos, salud, y se les empieza a enchuecar la boca, se les empiezan a ir los ojos para arriba. Una vez un hermano estaba de un paro cardíaco porque se puso a orar por otra persona que traía un chancludo muy grandote. Inmediatamente lo apartamos, oramos por él y fue liberado. Muchos hermanos se han sentido, porque digo, hermano, espéreme un poquito, usted no ore. Uy, ya me hizo menos el pastor. No, es que para orar, para guerrear, tenemos que tener una autoridad espiritual para, en el nombre de Jesús, echar fuera a los demonios. Como hijos de Dios tenemos esa autoridad, pero mientras nosotros estamos creciendo, tenemos que esperar que las personas que van un poquito más adelante, no arriba, sino adelante, puedan cubrirnos o ayudarnos para orar por los demás. No digo que no puedas hacerlo, pero hay que tener cuidado en este rubro en especial. Yo te aconsejo que si somos pequeños espirituales, mejor declaremos lo bueno para que lo malo se vaya. Por ejemplo, un espíritu de celos. Yo diría, Señor, dame confianza, dale confianza para que ella ya no tenga esos celos amargos. En lugar de decir, espíritu de celos, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Cuando una persona está crecida puede declarar esa confianza y esos celos echados fuera en el nombre de Jesús. Cuando estás en la iglesia tienes una cobertura por la autoridad espiritual que son los profetas, que es el pastor. Aquí sí podemos echar guerra sabroso.
Porque hay una cobertura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia, a una cobertura. Porque el pastor espiritualmente tiene la cobertura sobre sus ovejas. Y cuando estamos orando, entonces lo malo sale. Porque aunque no tenga la autoridad, si la tiene la profeta o el profeta, o si lo tiene el pastor, y dice, chin, con este no puedo y me tengo que ir. Por eso cuando oro por ustedes dicen, ay, mira, se cayó aquel, mira cómo se puso. Por la autoridad espiritual que hay. Entonces la guerra espiritual es la oración para echar fuera la maldad. Y conmigo, la guerra espiritual es la oración para echar fuera la maldad. Un don del Espíritu Santo es el don de lenguas. Este don de lenguas ha sido, ¿cómo decir?, vituperiado, ha sido mal usado, y hay una burla sobre este don. Este don existe y tiene poder. La oración en lenguas tiene poder. ¿Qué es orar en lenguas? Cuando el Espíritu Santo da ese don a una persona, esa persona no ora con la conciencia o el conocimiento, ora por el Espíritu, para que directamente el Espíritu se mueva a través de esa persona que está orando en lenguas. ¿Cómo dijo? Dios quiere hacer algo para bendecir a alguien. Entonces Dios puede usar una persona que tiene ese don para que al hablar Él en lenguas, lo que está hablando, pueda hacerlo Dios. A mí me ha despertado el Señor. Yo digo, yo nunca lo he visto, Señor. Personas que están en un cuarto oscuro, amarradas, llorando, sucias. Y el Señor me pone, ora por ese muchacho porque lo van a matar. De repente veo a alguien que está manejando en su carro muy borracho, y yo despierto y el Señor me pone, ora, Señor, pero oro, y me pone a orar en lenguas, porque yo no sé cómo se llaman y qué está pasando, no sé nada más tengo la visión. O una niña que está enferma en un hospital, o alguien que va a sufrir un accidente. ¿Quién es ella, Señor? Ora en lenguas y empiezo, cuando empezamos. Y orar en lenguas. Esa oración en lenguas tiene el poder para que el Espíritu se mueva a través de nosotros y obre su voluntad. Por último, la comunión con el Espíritu Santo trae llenura. Esa oración de llenura es donde ya no pedimos, ni pensamos, ni hablamos, donde simplemente nos llenamos. Cuando simplemente, ¿qué?